Una vez que nosotros conocemos que la resistencia es de 24 y vemos que las dos están en paralelo, puesto que están conectadas a la misma diferencia potencial en el nodo A y el nodo D, podemos calcular los voltajes. Entonces, si queremos calcular el voltaje de A a D entre la resistencia, que son 24, entonces sabemos que de A a D hay 12 voltios positivos entre 24, nos da 1 medio de ampere, que es lo que sale por el I1. De igual manera, si queremos calcular la corriente que hay en I2, sabiendo que está conectado desde el nodo A al nodo D, podemos decir que I2 es igual al voltaje de A a D entre 11, que será igual a 12 entre 12 ohms, 12 voltios entre 12 ohms, que nos da 1 ampere. Entonces, sabemos que la I total va a ser 3 medios de ampere o 1.5. Entonces, ya que conocemos las corrientes, la distribución de corrientes en el circuito, que digamos que sí cumplen con la ley de Kirchhoff de corriente, entonces nos podemos regresar al circuito original y, y podemos encontrar esa distribución, la distribución de voltajes que andamos buscando. Entonces, redibujamos el circuito para que quede un poco más limpio. Entonces, se redibuja el circuito. Este es A, este es B, este es C, este es el nodo D. Entonces estamos buscando la diferencia potencial entre B y C. Este es de 16 ohms, este es de 4 ohms, este es de 8 ohms, este también es de 8 ohms. Entonces, sabemos la corriente que circula por cada una de las resistencias y sabemos que por aquí circula 1 medio de ampere. Entonces, entre por aquí, sigue circulando igual 1 medio de ampere. Y por este lado sabemos que circula 1 ampere. Y también por aquí 1 ampere. En el sentido de esta manera. Entonces, aquí entran 3 medios de ampere. Entonces ya podemos calcular las diferencias de voltaje de cada una de las resistencias. Entonces, sabemos que la corriente que circula de A a B, de A a C, circula 1 ampere y tenemos una resistencia de 4 ohms. Entonces ya tenemos un parámetro de 3 que nos indica la ley de Ohm. Entonces podemos calcular la diferencia de voltaje que hay entre A y C, que sería corriente por la resistencia. Entonces tendríamos que 4 volts de mayor a menor potencial aquí. Entonces abajo también sabemos que el voltaje de sea de la corriente en ese sentido es de más 8 volts menos 8 volts, o de mayor a menor potencial o de menor a mayor potencial. También en este camino de aquí sabemos que los 16 ohms de la resistencia que hay de A a B circula 1 medio ampere. Entonces el voltaje es de 8 volts de mayor a menor potencial. Y aquí sabemos que de B a D circula 1 medio de ampere multiplicado por 8 y nos queda
4 volts de mayor a menor potencial. De esta manera, pues conocemos la diferencia de potencial entre cada punto. Entonces, ya que conocemos la diferencia de potencial en cada punto que está aquí, sabemos que de A a D, a D hay 12 volts. Entonces, esos 12 volts se tienen que repartir entre la distancia en serie. Entonces, por ejemplo, aquí hay dos caminos cerrados. Estos de aquí. Entonces, en estos dos caminos cerrados, la suma de los voltajes tiene que ser igual a cero, nos dice la ley de Kirchhoff, el voltaje. Entonces, el voltaje de DA más el voltaje de A a B más el voltaje de A a D tiene que ser igual a cero. Entonces, una vez que sabemos que el circuito cumple las leyes de ley de Kirchhoff, que sabemos que en la primera parte se cumple en cero, entonces sabemos que de A D más 8, a B más 8, entonces más los 4 de B a D son más 12, más el voltaje de D a 12, entonces nos da 0. De igual manera aquí se cumple la misma ley. Entonces sabemos que la suma de los voltajes en este circuito es igual a 0. Entonces se cumplen las leyes de Kirchhoff de corriente y las leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ya que tenemos toda la distribución de corrientes y voltajes, sabemos que está completo, excepto que nos falta la pregunta, que es cuánto es el voltaje de B a C desde este punto hasta este punto, el voltaje que hay entre estos dos nodos. Bueno, para encontrar ese voltaje que hay entre esos puntos, de igual manera nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, redibujamos para que se vea mejor. Entonces tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D. Está buscando el voltaje de B a C, que es el voltaje que está de aquí para acá. Entonces, nosotros ya conocemos las diferencias de potencial, que aquí son 8 volts de mayor a menor, aquí son 4 volts de mayor a menor potencial, aquí son 8 volts de mayor a menor potencial y aquí 4 volts de mayor a menor potencial. Entonces, podríamos aplicar aquí la ley de Kirchhoff de voltaje suponiendo que lo que está aquí es un camino cerrado. Entonces, si yo quiero voltaje de B a C, probamos la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Y entonces yo aplico la ley aquí. Entonces ponemos aquí abajo o aquí. Sería el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a B es igual a 0. Entonces, el voltaje de B a C es el que no sabemos cuál es. El voltaje de C a D es más 8 positivo. Y el voltaje de D a B es menos 4. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces despejamos. Igual a 8 menos 4 es 4. Y el 4 es por otro lado y pasa como menos 4. Menos 4 volts.
Entonces el voltaje de VAC es igual a menos 4 volts. Entonces sabemos que V es igual a menos 4 volts. Esto también funciona si se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje en un camino diferente. Por ejemplo, aquí arriba. Entonces, si tuviéramos un camino cerrado tan grande donde hubiera muchas resistencias, donde podemos encontrar la diferencia de potencia entre ellas, si conocemos los voltajes que hay en cada una de las resistencias, podríamos encontrar las diferencias de potencial entre resistencias como se ve aquí. Entonces, si quisiéramos encontrar el voltaje de V a C con el camino cerrado de aquí arriba, aplicaríamos la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido antihorario. Entonces nos quedaría así: el voltaje de CA más el voltaje de AAB más el voltaje de BAC, perdón, igual a 0. Entonces el voltaje de CA es menos 4 más el voltaje de AAB es 8 más 8 porque es positivo, más el voltaje que andamos buscando de BAC, que es igual a 0. Ok, entonces sustituimos. Es igual a 8 menos 4 es igual a 4. Lo pasamos para el otro lado y nos queda como menos 4 voltios. Entonces ya con esto terminamos con el circuito. Entonces este circuito lo reducimos en serie para poder buscar la manera de aplicar la ley de Ohm y encontrar este voltaje.